días. Buenos días. Casa de Jesús, Verdades Bíblicas, Iglesia Cristiana, pues agradece el tiempo que nos regalan en el nombre de Cristo Jesús, que Dios los bendiga. Agradece el tiempo que nos permite para presentar verdades bíblicas. Es decir, ¿qué quiere decir esto? La palabra absoluta de Dios, nada más, sin interferencias de sabidurías de hombres o dogmas de hombres, sino solamente la escritura poderosa de Dios para que nos pueda restaurar, para que nos pueda capacitar para vivir bien, porque ese es el propósito de Dios, que conozcas su palabra y que vivas bien, que des testimonio, porque si no seríamos hipócritas. Yo no puedo decir que conozco la palabra de Dios y ando yo en degenere, pues sería hipócrita. No puedo decir yo que conozco la palabra de Dios y con un cigarrote acá, adulterando y haciendo cosas que no, sería hipócrita. No puedo decir, por eso estamos bien delicados. Y hoy queremos establecer una revelación a través de la Biblia, una verdad absoluta de Dios a través de su palabra, porque ahí no hay engaño, ¿verdad? Y quiero, compartir este mensaje, este video, porque es importante que saquemos las verdades y destruyamos las mentiras del diablo. Eso es bien importante que lo digan, porque no se puede vivir con mentiras. Por eso el mundo está como está. Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y tú lo que necesitas para restaurarte es el conocimiento de Dios, que entregues tu vida a Dios para que te restaure, te sane y vivas correctamente, con decisiones correctas en tu corazón, en tu espíritu, y puedas vivir y transmitir este mensaje a tu pueblo. ¿Me explico? Sí, amén. Bueno, el tema de hoy, taratachán. Dios bendiga a los amigos que nos ven a través de las redes sociales. ¿Será la iglesia católica la iglesia de Jesús, la verdadera? No. Ahí es donde vamos a tocar el punto, vamos a tocar el tema. Sí, porque vámonos a la palabra de Dios, a las escrituras. Hechos capítulo 11. Vamos a buscar Hechos capítulo 11. El que sienta mejor, que se duerme, póngase de pie y se para atrás. 11, capítulo 11 en el libro de los Hechos. A mí no me toca eso, más al servidor, pues, con el respeto, pero porque esto es palabra, estamos pidiéndole a Dios su sabiduría. Hechos capítulo 11, versículo 25 y 26. ¿Verdad? Yo lo voy a leer. Dice así, Hechos capítulo 11, versículo 25 y 26. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Quién era Saulo? El apóstol Pablo. 26. Y se congregaron ahí todo un año. ¿Con quién? Con la iglesia. Entonces, en este tiempo, ¿verdad? En el año 40 o 50 o 60, no sé, porque no especifica muy bien aquí. En el año 40 o 50 o 60 ya estaba establecida la iglesia del apóstol Pablo. Por eso lo quiero dejar bien claro. Y dice enseguida, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, a los seguidores de Cristo, a los discípulos de Pablo, se les llamó ¿cómo? Cristianos. Cristianos por primera vez en Antioquía. Para acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, a través de la historia, a través del evangelio del Señor, nuestro Señor Jesucristo, hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dan evidencia, ellos que fueron los que escribieron, nos dan evidencia de que cuál fue lo que el Señor Jesucristo enseñó en la tierra, aparte de hacer milagros. Él nos dio una estructura espiritual a través de su palabra para que nosotros conociéramos los pensamientos de Dios. Una conducta
la cual venía o viene de Dios para que nosotros vivamos en orden. Por eso el Señor Jesucristo, Juan 8, 30, 31 y 32 dice así. Dice, y Jesús les habló a los judíos que habían creído en Él. ¿En qué? En el mensaje, hermano, que Dios les da a través de su palabra, de su evangelio. Porque evangelio significa buenas noticias. Otro tipo de pensar humano que traía o arrastraba la religión del hombre. Entonces, evangelio significa buenas noticias traídas de Dios. Entonces el Señor Jesucristo les dijo, ¿verdad? Y Jesús les habló a aquellos que habían creído en Él. Y les dijo, si ustedes obedecen mi palabra, el evangelio que les traigo a traer aquí, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. Entonces, hermanos, miren, si nosotros vemos su palabra así rápidamente, escuchen, mire, ponga atención. El Señor Jesús nos enseña, ¿verdad? Desde el primer punto, el verdadero bautismo, ya que Él a los 30 años se bautiza para empezar su ministerio. Se deja bautizar por Juan el Bautista y Juan establece el tipo de bautismo que debe de ser. Marcos 16, 16. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Un niño no puede bautizarse porque no tiene todavía el entendimiento de lo que está haciendo. El bautizo de niños es una enseñanza del Vaticano, de Roma. Y ahí viene ese tipo de enseñanza, no de Dios. Porque la Biblia, a través del Espíritu Santo, nos va a enseñar claramente la verdad para que no haya errores. Nos van a responder, mi amigo, claramente con la verdad. Entonces el Señor Jesucristo se bautiza a través de Juan el Bautista, y empieza el ministerio. Y el Señor Jesucristo nos enseña diciendo, arrepentidos, porque el reino ha llegado a ustedes. O sea, ¿cuál es el reino? El de Él, puesto que Él es Dios. Entonces Él nos enseña, hermanos, una serie de conductas que tenemos que aprender. Es decir, enseguida, ¿qué dice hermano Rafa en Mateo 20? Él dice, el Señor Jesucristo, que nosotros seamos como la luz. Nos da un ejemplo. Y nos da esa sabiduría. Esa luz no debe ser puesta abajo de la mesa, porque ahí no va a ser vista por nadie. Nos da esa revelación, esa enseñanza, esa parábola. Nos muestra, dice, esa luz debe de ser puesta arriba, en medio de la habitación. ¿Para qué? Para que dé testimonio de un estilo de vida diferente, guiados por Cristo. ¿Me explico? Entonces tenemos que ser como esa luz, ese ejemplo de vivir bien. Esa es una enseñanza de Cristo. Otra, nos menciona el Señor que nosotros tenemos que ser como la sal. ¿Para qué sirve la sal? Para darle sabor a la comida. Para darle sabor a la comida. Bueno, nosotros en ese mensaje, nosotros tenemos que ser como la sal, es decir, darle sabor, pero hermano, a la vida, darle sabor a nuestras familias con buena disciplina, con buena restauración espiritual. Tenemos que hacer eso. Y así sucesivamente. La Biblia, el Señor Jesucristo nos enseña que tenemos que perdonar. Por eso en la oración modelo, que tenemos que entender y aprender y compartir. Señor, y perdónanos así como nosotros perdonamos a quienes, a los que nos ofenden. Y también el Señor nos enseña que tenemos que amar a nuestros enemigos. Y también el Señor nos da una serie de enseñanzas, hermanos, profundas. Pero estamos hablando de esa iglesia en Jerusalén, esa iglesia en Israel que el Señor Jesucristo levantó en su pueblo. Oiga, ¿por qué en su pueblo? Porque Israel es el pueblo elegido por Dios.
Pero cuando Israel le dio la espalda a Jesús, se abrió la bendición para todo el mundo. Pero los únicos que iban a ser libertados era el pueblo judío, porque todos los otros pueblos vivían en idolatría, en pecado, en maldición. Ahí está la verdad. Entonces, el único pueblo que se iba a salvar a través de la venida de Cristo es el pueblo judío, o era el pueblo judío. Pero como el pueblo judío le rechazó, se abrió ahora la bendición para todo el mundo. ¿Verdad? Juan 1, 9, 10, 11 y 12. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le reciban, a los que crean en su nombre, les dio el derecho o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahí está. Entonces, el Señor Jesucristo empieza a compartir y darles capacidad a los apóstoles, y estos empiezan a compartir el evangelio, aunque muchos fueron, como tú sabes, muertos, porque iban sobre de ellos, ya que no estaban muy bien con Roma. Eso lo dice la historia. ¿Quiénes fueron los que mataron a Jesús? Pues los romanos en la cruz. Pero también se confabularon con los líderes religiosos judíos, que fueron los que lo condujeron a eso, aunque ya era profecía. Hay que tener conocimiento, mi hermano. Entonces, ¿por qué lo dice, hermano? Porque aún la cruz no es un instrumento cristiano, señores. Es un instrumento de muerte que inventaron los romanos. El Señor Jesucristo tuvo que pasar por ahí para podernos salvar, establecer la salvación. Pero la cruz, Señor, solita es un instrumento de muerte, no cristiano. Esto hay que tener sabiduría, porque mucha gente ignorante dice: si es que ahí murió Jesús, ahí nos salvó. Sí, pero lo valioso es Él, Cristo, no la cruz en sí. Porque muchos valoran y veneran la cruz. Hasta le ponen que la Santa Cruz, el día de la Santa Cruz, y en fiestezota, con carnitas y caguamas. ¿Será de Dios eso? No. Una mentira religiosa vaticana. Entonces aquí el apóstol Pablo, ya refiriéndome al punto central, aquí el apóstol Pablo, él establece las iglesias, ¿en dónde? En Israel. Dentro del pueblo de Israel, establece las iglesias cristianas. Tú lo estás escuchando, pero hermano, estamos hablando después de que murió el Señor Jesucristo. Fue llamado por el mismo Señor Jesús a Pablo. Acuérdate cuál es su testimonio del apóstol Pablo. Por eso necesitamos leer y tener conocimiento para no vivir en el error, ¿verdad? Él iba, dice la Escritura, que iba camino a Damasco a perseguir a quienes, a los cristianos los iba a matar, aquellos que compartían una fe nueva a lo que era el judaísmo. Esa fe nueva era el cristianismo. El cristianismo es seguir a Jesús a través de su evangelio de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo iba a matar cristianos, pero se lo encuentra precisamente en medio del camino, ¿verdad? A Antioquía, ve una revelación, se le aparece pues el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y quién eres, Señor? Lo tumba del caballo. Soy Jesús al que tú persigues. Y lo deja ciego por tres días. Porque ese fue precisamente en la restauración de Pablo. Fue el encuentro con Cristo espiritual, donde deja su vieja naturaleza, donde se bautiza espiritualmente hablando, y donde empieza el ministerio Pablo a compartir lo que Cristo enseñó, el evangelio. Y toda la sabiduría que tenía humana era por basura, así lo declaró el apóstol Pablo. Entonces, estamos refiriéndonos a que el apóstol Pablo inicia a restaurar sus iglesias, a iniciar sus iglesias en el año 40, 50, 60 y 70. Muchos discípulos de Cristo, apóstoles, murieron. Tú sabes que el apóstol Pedro murió, ¿verdad? Cabeza abajo. Así lo llevaron los romanos. ¿Quiénes los romanos? Al apóstol Pablo, allí mismo en Roma, fue decapitado.
Por eso entiendo. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Quién le habla a los romanos? La epístola a los romanos, ¿por parte de quién? Pablo. Porque Pedro nunca asistió en Roma, Señor. Ahí está. Entonces Pablo es el que les lleva el mensaje de salvación a los romanos, a la gente que asistía allí. Y allí lo agarran, etcétera, y lo decapitan. A un siervo de Dios compartiendo el mensaje. Entonces, el apóstol Pablo establece las iglesias después de que tiene esa revelación con Cristo. ¿Y dónde establece esas iglesias, hermano Rafa? En Israel. Y empieza a abrirse el cristianismo alrededor del mundo. Por Pablo, por él mismo. Porque los discípulos, los apóstoles, compartían en los caminos, en las casas. Pero la primera iglesia, como lo dice la Escritura, fue a través de Pablo, las iglesias. Eso, hermanos, en el año 50, 60, 70, porque quiero llegar al punto central de este tema. Estoy hablando del año 40, 50 o 60, después de Cristo. Y la iglesia católica se formó, se instituyó, se inventó en el año 300 después de Cristo, por Constantino, el gobernador en turno, y los líderes religiosos de ese tiempo. Entonces, imagínate, mira, del año, como te acabo de decir, 60, 70 o 80, al año 300, hay mucha diferencia de tiempo. ¿Cómo pudieron haber tenido comunicación de fe? Porque Roma dice, el apóstol Pedro pues nos dio las llaves de la iglesia, y él es el papa, el primer papa. ¿Cómo puede ser? Pedro no conoció el Vaticano, señores. ¿Y cómo Pedro iba a decir, te entrego las llaves al Vaticano? O sea, abre la mente para que el diablo no te engañe. ¿Cómo puede decir eso Pedro? A ver, el Vaticano toma lo que me enseñó Cristo a ti para que ustedes sigan el cumplimiento de la fe a través de los papas. Esa es una gran mentira, porque la iglesia del Vaticano enseña enseñanzas contrarias a las escrituras. Una, el persignarse no es bíblico, Señor, inventado por Roma. El bautizo de niños no es bíblico, inventado por Roma. La adoración a las vírgenes, a los santos, a la idolatría, inventado por Roma. Monjas, inventado por Roma. Monaguillos, las campanas, las veladoras, la transubstanciación, muchas enseñanzas inventadas por Roma, Señor, que contradicen las escrituras. Por eso debemos de tener conocimiento aquí. Pero lógicamente que estamos hablando de que Constantino era un gobierno de gran poder y los líderes también. Por eso ellos se hicieron poderosos, hicieron lo que quisieron. Vamos a tomarlo así como si fuera un partido político, porque fue lo que pasó. Entonces, como Pedro le iba a decir, siempre entrego lo que nos enseñó Cristo, y la Iglesia Católica Romana hace lo contrario. ¿Qué pasó con lo que le llaman Santa Inquisición? ¿Cuándo crees? Una mentira inventada por Roma y diabólica también. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacía la Inquisición? Matar a todos sus enemigos. ¿Dónde estaba el amor de Dios, mi estimado? Si el Señor Jesucristo vino a perdonar los pecados de la humanidad, no se lo dijo a la mujer encontrada en adulterio. Esta debería ser muerta a pedradas. Mas, sin embargo, Cristo le dijo, no, yo he venido a salvarte. Entiéndalo espiritualmente. A ver, ¿quién la acusa a la mujer? No, pues nadie, ahí está, ni yo, porque yo he venido a salvar. A ver, mujer, ¿quién te acusa? No, pues no hay nadie, Señor, ni yo. Pero sí le dio el consejo espiritual poderoso, tremendo. Porque le dijo a ella, ve y no vuelvas a pecar, no vuelvas a caer en tu estilo de vida que tú llevabas. Y esa es enseñanza para nosotros, hermano, que tenemos que dejar el alcohol, tablas, el cigarro, tablas. Tenemos que dejar todo pecado para hacer la voluntad de Cristo. ¿Me explico?
no a través de una religión mentirosa que se levantó con el poder. No fue, como te digo, no confundamos el cristianismo con el romanismo, con el catolicismo, porque aún la iglesia cristiana, la iglesia católica se menciona cristiana, no lo es. La iglesia Testigos de Jehová se mencionan cristianos, no lo son. Y los mormones también se catalogan cristianos, tampoco lo son. La iglesia de los Testigos de Jehová, como los mormones, nacieron en el año 1800. Hermano Rafa, ¿usted que es cristiano absoluto nada más? Porque dependo de lo que le leí ahorita. Y a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Dónde sale esa palabra católico? De Roma. Porque católico significa universal. Y eso lo que querían era el dominio total, que fue lo que vinieron a hacer en América a través de los colonizadores. Instituyeron la religión católica, la religión, no la verdad de las escrituras. Eso lo tienes que saber, y también la gente que me ve a través de los medios. Eso que nos hayan conquistado y que nos hayan metido a fuerzas, porque así fue. La religión se impuso aquí, señores. No fue por amor. Todo aquel, porque eso dicen las escrituras y también la historia, todo aquel que no se hacía católico era muerto. Y la Inquisición se encargaba. Si te veían a ti 100, 200 años atrás una Biblia en tu casa, amigos, te mataban. Por eso la Biblia se hacía en latín, por lo mismo, para que no entendiera el pueblo. Y cuando Martín Lutero traduce más bien la palabra de Dios al alemán, lo querían matar. Lo iban a llevar a la hoguera, a Martín Lutero. Pero bendito Dios, porque el gobierno de Alemania no permitió que su juicio fuera en Roma, porque si no lo dejan salir, lo matan en el instante, señor, en la hoguera. Pero como su juicio fue en Alemania, se salvó. Y él habló con la verdad, porque lo dijo, señores. A ver, demuéstrenme que yo estoy mal en mis libros. Aquí están mis libros, las 91 tesis. A ver, díganme que estoy mal y yo mismo las quemo. Ahí está. Y no pudieron comprobarle nada. ¿Cómo ves? Ahí está. Entonces necesitas estudiar y conocer la verdad, señores, para que seamos libres. Cristo difundió su palabra para poder ser obedecida y vivir como un pueblo feliz y sano. Nada de muertes, nada de violencia. Eso lo incita el diablo. Y todas las religiones que hacen violencia son dirigidas por el diablo mismo. Aquel que quiera ser cristiano o seguidor de Cristo debe de vivir como Cristo enseña en su palabra en la Biblia. Usted lo debe de entender. Por eso Cristo no enseña religión. Cristo enseña una relación personal con Él, a vivir santamente, en obediencia, claramente con conocimiento de la Escritura. ¿Sí me explico? Amén. Entiéndalo. Pues no es posible. Y quiero sacar otra cita. Gálatas capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, que dice así. Dice el apóstol Pablo: quiero decirles una cosa. Si alguien viene con una enseñanza diferente a lo que está escrito en la Escritura, anatema sea. Digo y repito, aún si un ángel del cielo viniere a enseñar una conducta, una enseñanza diferente, anatema sea, que significa maldito. Entonces imagínate lo que estamos nosotros declarando. Si alguien viene con una enseñanza diferente,
una enseñanza diferente, sea maldito. Dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces, ¿cómo puede ser que una iglesia, una religión se diga la de Cristo, la que fundó Jesús, cuando tiene un montón, no nomás un montón de mentiras, y así lo quiero dejar grabado en el video, cuando tiene un montón de mentiras? Porque en la Biblia no establece ninguno de los profetas que iba a venir una virgen a aparecerse a través del Tepeyac en México y que a través de no, eso no es bíblico, ni fue cierto, Señor. Lo dejo bien grabado en un video. Mentira de Roma. Para poder tener el poder en este país. Y lógicamente que tuvieron que levantar a una mujercita morenita para que cayeran los antiguos aztecas, los que vivían anteriormente aquí. Ya que ellos adoraban a la muerte. Y eso hay que tener conocimiento. Oiga, ¿por qué los antiguos nativos adoraban a la muerte? Porque tengo que regresarme 2, 3, 4 mil años atrás. En el capítulo 7, 8 de Génesis, donde se establece la torre de Babel. Y Dios confunde los lenguajes y la gente se desparrama por todo el mundo. ¿Y por qué los desparrama el Señor? Porque estos estaban en pecado y querían seguir en el pecado. ¿Ves? ¿El pecado de qué? De brujería, de hechicería diabólica, ¿no? Por eso los aztecas veneraban a la muerte. Y por eso los españoles, siguiendo ese tipo de religión suya, no bíblica, establecieron esto aquí para tener este gobierno. Pero debemos de tener nosotros conocimiento espiritual de lo que estamos hablando. Así de sencillo. Pero dice el apóstol Pablo, si alguien viene con una enseñanza, y ya estamos estableciendo muchas enseñanzas antibíblicas, que fue lo que también defendió Lutero. Pero Roma no le permitió nada de eso. Lo querían colgar a Lutero. Siendo Lutero un monje católico. Y porque les dijo la verdad, no la aceptaron. Y lo querían matar, llevar a la hoguera. ¿Sí? Lutero les dijo, pero Papa, a su Papa de él, esto es mentira, no, la salvación no se cobra. Como lo andan haciendo tus súbditos de dictos papales. ¿Cómo pueden hacer eso? No, la salvación es gratuita. Y claramente que no les gustó las verdades que Lutero les dijo. Por eso no lo quieren. Tenemos que conocer la verdad, hermanos, para caminar de acuerdo a la voluntad de la Biblia. Todo lo aclaro con la Biblia. Así de sencillo. Simplemente mire, con todo respeto, mire, México, lógicamente, que vuelvo a repetir, fue conquistado por los españoles y introdujeron la religión católica. Pero te voy a decir una cosa, el primer mandamiento dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Fíjate lo que te digo, el primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Pero te voy a decir una gran verdad, escúchenme, amigos que por ahí nos ven. ¿A quién crees que aman más que a Dios? Te lo digo espiritualmente, y yo lo puedo observar. ¿A quién crees que aman más que a Dios? Más que a Dios, aquí en México. ¿Mande? A la Virgen de Guadalupe, es cierto. La gente busca más a la Virgen de Guadalupe para milagros que al mismo Dios. Un engaño del diablo, hermano. Antibíblico. Antibíblico. Juan 14:6, por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. La única iglesia es la iglesia cristiana, la que está en Israel. Y de ahí los que nos basamos en la Escritura, esa es la verdad absoluta de Dios, a través de la enseñanza de la Biblia. Hay que estudiar. Que Dios los bendiga a todos, Dios los guarde, nos vemos en la próxima.